Egun on guztioi eta eskerrik asko gaur gure deiari erantzunez hemen izateagaitik. Nigaz batera dago Carlos Sergio, dakizuen moduan bera da Bizkaiko Foru Aldundiaren kirol arduraduna, kirol arloko aholkularia dugu, eta bion artean saiatuko gara aurten prentzaurreko honetan 2020-2021 eskola kirola programa izango danaz, beharrezko diren azalpenak emoten. La verdad es que es una sensación un poco rara la de presentar aquí Escola Kirola, porque muchos de vosotros nos habéis acompañado en presentaciones anteriores en las que nos solíamos rodear de niños y niñas, acudíamos a algunos centros educativos, en alguna ocasión hemos participado más gente, menos gente, pero siempre era al aire libre y siempre era con otra alegría, ¿no? Este año la COVID no nos deja hacer una presentación de esas al uso. Esperamos que el 21-22 podamos retomar también esas presentaciones, porque la alegría y la ilusión que suelen presentar niños y niñas, pues no es sustituible por un micro, un fondo, que muy bonito el fondo, pero no es lo mismo. Así que una sensación un poco, euskaraz esaten dan moduan, gazi gozoa, porque empezamos ya, pero empezamos como en el resto de las actividades y de los ámbitos sociales, pues adaptándonos a las dificultades que la situación nos ha acarreado. La verdad es que el comienzo del curso educativo ha sido distinto a otros años, y el comienzo del programa Escola Kirola también ha sido distinto al de otros años, o va a ser distinto al de otros años. Toda la programación, el cómo, cuándo, con qué condicionantes y de qué manera se va a llevar a cabo el programa Escola Kirola, se cerró entre los meses de julio y agosto dentro del seno de la Comisión Vasca de Deporte Escolar. Abuztuan utzi genuen itxita eta adostuta Eskola Kirola programa, 2021 Eskola Kirola programa, noiz hasiko zen, nola hasiko zen, eta horren inguruan sortuko ziren baldintza guztiak. Dakizuen moduan, Eskola Kiroleko Euskal Batzorde hortan ordezkatuta dagoz, Eusko Jaurlaritza eta 3 foru aldundiak. Os decía que fue en agosto cuando terminamos de cerrar el diseño del Escola Kirola, del programa Escola Kirola de este nuevo curso, y se cerró dentro de la Comisión Vasca de Escola Kirola, que está integrada tanto por Gobierno como por las 3 diputaciones. Entendíamos además que más que nunca era necesaria una coordinación fuerte y un consenso fuerte, sólido, entre todas las instituciones para llevar a cabo de la manera más garantista, más paciente, más prudente y más segura este programa este año. COVID-19 ekarri dauan egoera dela eta aurtengo programak, aurtengo Eskola Kirola programak aldaketa garrantzitsuak edo funtseskoak esango neukenik ekarri dituela denboraldi berri hontarako. COVID-19 aurrean jarduteko arau orokorrak bete beharko dira programako jarduera guztietan. Beraz, araudi berezi bat dago. Hau da, lehenengo berrikuntza. Araudi berezia dago. Zertarako eta beren beregi COVID-19 aurrean modurik egokienean eta seguruenean jarduteko. Dokumentu hori, araudi hori, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako kirol arloko arduradunak osotzen daben Eskola Kirolaren Euskal Batzordean adostutakoa da, esan bezala. 3 lurraldeetako Eskola Kirolaren programan aplikatu beharrekoa da. Eta gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta lurraldeko kirol federazioek dokumentua prestatzen lagundu dabe. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren onespena dauka. Beraz, ardura nagusia eta gidaritza Jaurlaritza gehi 3 foru aldundiak, eurekin batera lanean aportazioak egiten kirol federazioak,
eta dokumentua behin bukatuta, araudia bukatuta, osasun sailaren onespenarekin. Beraz, araudi hori da aplikatuko duguna. Horretaz gain, eskola kirolaren programan parte hartu nahi daben entitate guztiek, nahita ez bete beharko dabez beste baldintza batzuk be. Eta hori da, eskola kirola programan parte hartzen daben entitateak, denak, COVID-19 aurrean jarduteko protokolo bat eduki beharko dabe. Protokolo hori ezinbestekoa izango da jarduerei ekin ahal izateko. Zeregin hori errazteko gainera, foru aldundiek egin duguna izan da protokolo eredu bat guztien eskura jarri. Ez dauke zertan hori goitipera hartu, baina behintzat bai izango dabe eredu bat, euren egoera propiora egokitu ahal izango dabena. Hau izan da, bidea erraztearren eta egoera berria dan neurrian eta barria dan neurrian eta ez ezaguna orain arte, errazago eukidagien baita ere, euren protokolo hori garatzea. Ereduaren oinarreak bete beharreko gitxieneko baldintzak ezartzen dabezan arau orokorrak dira. Bigarrena, osasun arduradun bat izendatu beharko dabe entitate guztiek. Eta arduradun horren eginkizun nagusia izango da, zaintzea entitatean COVID-19 aurrean jarduteko protokoloa betetzen dela. Hirugarrena, parte hartzaile guztiek, direla arduradunek, direla teknikariek, direla familiek, direla tutoreek, entitatearen COVID-19 aurrean jarduteko protokolo onartzeko akordioa aurkeztu beharko dabe. Akordio hori aurkeztea gainera ezinbestekoa izango da eskola kirolaren programan parte hartu ahal izateko. Eta azkenik, entitateko arduradun eta teknikari guztiek eskola kirolean COVID-19 aurreko prebentzio eta segurtasun ikastaroa egin beharko dabe. Ikastaroa online da eta doako izango da noski. Horren bestez, izena emoteko ezarritako baldintzak betetzen dabezan entitate guztiak, datorren astetik aurrera ekin ahal izango dautze eskola kirola programari. Entrenamenduak baino ez dira izango, hori da beste programaren beste barrikuntza bat eta hori ere egoera sanitarioak eragindakoa da. Entrenamenduak baino ez dira izango, ahalik eta kontaktu fisiko murriztuenarekin, ikusle barik, eta gainera aldagelak ere erabili barik. Eskola kirolaren hasieran entrenamenduak bakarrik egiteko arrazoia da, horixe dela gure ustez eta gu dinodanean da eskola kirolaren euskal batzorde integratzen dugun guztion ustez osasun arloarekin batera kontrastatuta, horixe dalako gure ustez taldea babesteko modurik onena. Horixe da gure haurrak, gure gaztetxoak, babesteko modurik onena. Eta gainera, entrenamenduak erraz kontrolatzeko moduko kirol jarduerak izango dira. Ezinbestekoa da, taldeak ez nahastea. Taldeak ezin izango dira nahaztu. Bakoitzak bere talde eukiko dau eta bere taldearen barruan egingo ditu jarduera guztiak. Debido a la situación generada por la COVID-19, este año la participación en el programa Escola Kirola presenta unos cambios significativos con respecto a temporadas pasadas. Esta temporada, absolutamente todas las actuaciones del programa se regirán por las normas generales de actuación ante la COVID-19. Este documento es un documento acordado en el seno de la Comisión Vasca de Deporte Escolar, que está integrada por personas responsables de deporte de las Diputaciones Forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y del Gobierno vasco, y se va a implantar en el programa de Escola Kirola de los 3 territorios. Para el diseño de esta normativa se ha contado también con la colaboración de las federaciones territoriales y vascas y cuenta, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la aprobación del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Es conocedora, obviamente, por las características del programa, también el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Entre las cuestiones que establece la normativa como de obligado cumplimiento por parte de toda entidad que quiera participar en este programa
de deporte escolar se encuentran las 4 siguientes. La primera sería que la entidad participante debe contar siempre con un protocolo de actuación COVID-19 como condición imprescindible para poder comenzar sus actividades. Para facilitar esa tarea, además, desde las instituciones forales, ponemos a su disposición un modelo de protocolo basado precisamente en esas normas generales que establecen las condiciones mínimas que se han de cumplir. La segunda sería que toda entidad participante debe nombrar un responsable de salud, cuya función no va a ser otra, sino velar por el cumplimiento del protocolo COVID-19 en el seno de la propia entidad. La tercera es que todas aquellas personas participantes de una u otra manera, sean responsables, sea personal técnico, sean familias, sean personas tutoras, deberán presentar en la entidad un acuerdo de aceptación del protocolo de actuación COVID-19 como condición indispensable para poder participar en el programa de Escola Quirola. Y la cuarta sería que todo el personal responsable y técnico de la entidad deberá realizar el curso de prevención y seguridad ante la COVID-19 en Escola Quirola. Este es un curso que es online y es gratuito para las personas que sí o sí deben participar en él. Así, las entidades que cumplan con los requisitos de inscripción podrán empezar a partir de la próxima semana su actividad, que también se va a ver un poco reducida o modificada. ¿Por qué? Porque va a ser una actividad que van a ser entrenamientos que se deberán realizar además con limitación de contacto físico, sin público, sin vestuarios y sin poner en contacto diferentes grupos deportivos. Escola Quirola al final decía que comienza solo con entrenamientos y es un poco lo que estáis oyendo estos días de los grupos burbuja, ¿no? Intentar que también ese grupo de niños o niñas que está entrenando sea un grupo burbuja, sea una práctica controlada y absolutamente trazable y que no se dé interacción entre diferentes grupos. Todo por mantener seguridad, todo por prevención. En la medida en que la situación epidemiológica, Jesús, ya lo diré, en la medida en que la situación epidemiológica que estamos viviendo vaya evolucionando favorablemente, obviamente todo esto se irá adaptando de manera progresiva para que se vaya pareciendo cada vez más a lo que conocemos como Escola Quirola y se plantearán incluso en el momento en que sea posible la posibilidad de interactuar entre diferentes grupos e incluso también, como no, las actividades competitivas. Pero hasta que llegue ese momento, que será marcado exclusivamente por la situación sanitaria que estemos viviendo y por la evolución epidemiológica, no podrá realizarse ningún tipo de partido, de torneo, de encuentro o de actividad similar, ni siquiera esos que se suelen llamar amistosos, que no sirven para puntuar pero se llaman amistosos, sea amistoso o sea para puntuar, en este caso la situación es la misma, hay contacto, hay interacción. No se van a realizar. Y tampoco se van a realizar aquellos cursos de tecnificación y demás que estaban más vinculados a los cursos que realizaban las propias federaciones. Las condiciones en las que se van a realizar o en las que van a transcurrir los entrenamientos, bueno, pues obvio, se va a priorizar todo aquel entrenamiento físico al aire libre. Se van a respetar siempre el aforo y los grupos máximos de entrenamiento que se vayan estableciendo en cada momento. Estoy todo el rato diciendo en cada momento porque sabéis también como yo que la situación es variable, entonces esto vamos a esperar que vaya mejor y cada vez sean más, pero si en un momento determinado nos tuviéramos que poner a malas, también tendríamos posibilidad de adaptar. Entonces va a ser en función de cuál sea la situación epidemiológica del momento, siempre siendo garantistas y lo más seguros posible. Limpieza y desinfección siempre entre los turnos de entrenamientos. Se iniciará siempre con entrenamiento individual encaminado principalmente a preparación física, a prevención de lesiones y se irá progresando gradualmente con grupos reducidos, por puestos específicos y culminar la progresión integrando
obviamente a todo el equipo, en caso de los deportes de equipo, esto siempre. Siempre que sea posible, además, durante la práctica de la actividad deportiva, se mantendrá la distancia mínima de seguridad, salvo en aquellos lances que se entiende que, bueno, pues que tiene que haber interacción sí o sí entre los y las deportistas. Llegadas y salidas de los entrenamientos, siempre con las distancias interpersonales de 1,5 metros. Entrenamientos a puerta cerrada, sin público. En caso de compartir material, estos materiales cumplirán con todas las medidas de higiene y de limpieza que se recomiendan. No se utilizarán los vestuarios. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto cuando se esté realizando la práctica deportiva, a no ser que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario. Baina, egoerak hobera egin ahala, lehiaketei berriro ekiteko aukera izango dugu. Ordura arte, ezin izango da, ez partidarik, ez txapelketarik, ez antzekorik egin. Argi itxi nahi dodana da, eskola kirola 2021 hasiko dala, bermatu daikeguzan baldintza guztiekin. Badakigu jakin ere, edozelango esparrutan, riesgo zero deritzon hori, sekula ez dugu leukiko. Baina ez eskola kirolean, ez dendara joaten garenean, ez gure lanean. Baina bai dago gure esku, alditugun neurri guztiak ezartzea, arrisku hori, ahalik eta gutxienera eroateko. Eta benetan dinotzuet, lasai egon daitezela familiak, lasai egon daitezela parte hartzen daben entidade desberdinak, daukaguzan neurriak oso seguruak direlako, jarduera bermatzen dabelako baldintzarik eta seguruenetan egitea. Kontuan hartu behar dugu, gainera, batzuk eta besteak eta zuek ere entzungo zenduen gainera, edabidetako ordezkariak izanik, entzun izan da, eskola kirola bertan bera utzi dala, ez dakiz zer gertatu dala, horrelakorik ezer ez da gertatu. Adostu zana zan, modu honetara, araudiarekin, protokoloarekin, onespenarekin, formazioarekin eta arduradun bat izendatuta eskola kirola hastea. Zer gertatu zen, Eusko Jaurlaritzak abuztuaren 26an eskatu eskula mesedez ikasturtea hastea regoala pixka bat itxaroteko hasiera. Zergaitik? Logika dauka. Eskola kirola hasten dan, momentuan hasten dela, gero luzatu ere egin daiteke. Eskolak hasten ziren iraila hasieran. Bai aurrak, bai irakasleak, bai gainontzeko pertsonal guztia 6 hilabetez ikasgeletara sartu garik egonda. Orduan, guk ere aintzat hartu gendun Jaurlaritzatik egindako eskaera hori pixkat atzeratu egizue ikusteko zelandoan ikasturte hasiera eta behin ikasturte hasiera ikasgeletara buelta hori bermatua dagonean, errotua dagonean eta dana martxan dagonean, sartu daigun orduan eskola kirola dana batera hasi beharrean. Eta horixe da egin dana, itxaron dugu pixka bat, ikasturtea hasita dagoia zentro guztitan, eta momentua da gure aurrei kirola egiteko aukera ere eskaintzeko. Mugekin egingo da bela eta ez dela betiko izango? Bai, baina 0 eta guztiaren artean badago erdibide bat. Eta behintzat, eukiko dabe modua, baldintza seguruetan kirola egiteko. Eta aurrekin batera, aurren taldeak eroaten dagoen pertsonal guztia. Eta gainera, eskoletako irakasle eta gainontzeko arduradunak ere, lasaiago egongo dira, jada ikasturtea hasita dagoelako, eta pizkanaka ekintza guztiak martxan hasiz goazelako. Kurtzo bukaeran ikusiko balitz, 15 egun gitxi gora berako desfasea hori da, 15 egunekoa, 7an hasi ziren lehenak klasera joaten eta datorren astean hasiko dira eskola kirolarekin. Ikusiko balitz, luzatu egin behar dela bukaeran beste 15 egun, edo 3 aste, edo aste bete, hortarako ez litzateke inolako arazorik egongo. Eta bai, esan gura dodana da, eskaera hori aintzat hartu genduna, Euskal Jaurlaritzaren eskaera aintzat hartu gendula, logiko ikusi gendula, errastasunak emoten ebazala eta momentu honetan prudentzia zuhurtziaz jokatzea egokitzat jo gendula, eta 3
foru aldundiak bat etorri ginela baita ere Eusko Jaurlaritzaren eskari horrekin. Gure kasuan, en el caso de la Diputación Foral de Bizkaia, que es lo que nos sucedía, que el día 25 ya habíamos aprobado que empezaba la inscripción de las entidades y con eso seguimos adelante. ¿Eso qué nos ha facilitado? Pues que a día de hoy ya esté el proceso realizado y que se pueda empezar inmediatamente. La otra opción hubiera sido atrasar también el proceso de inscripción, pero eso no tenía sentido, porque lo que nos iba a hacer era dilatar el retraso en el comienzo de las actividades. Luego, eso también se comunicó a las otras dos diputaciones, al Gobierno vasco, todos lo tomamos como válido y así hemos actuado. La decisión de mantener el periodo de inscripciones se lo comunicamos obviamente al Ejecutivo vasco y también a las otras dos diputaciones. Cuando digo al Ejecutivo vasco es tanto a deporte como educación como salud. Cuando estamos hablando de gobierno hablamos de los tres porque en esto entendemos que tenemos que ir más coordinados que nunca. Y mantener el periodo de inscripción, como decía, ha traído beneficios porque no hay ningún retraso que se haya provocado por trámites administrativos. Lo que sí vamos a hacer, y esto también es nuevo, comparado con otros años, sabéis que el periodo de inscripción más o menos, y digo más o menos, era como de unas 3 semanas, ¿sí? Luego quizás se alargaba un mes, pero ahí iba. Este año, viendo cuál es la situación, lo que sí vamos a hacer es, teniendo en cuenta la excepcionalidad de las circunstancias que nos está tocando vivir, lo que sí vamos a hacer es mantenerlo abierto hasta diciembre. ¿Por qué? Porque puede haber familias que decidan que prefieren tener a sus niños y niñas en casa pues por precaución, porque cada uno vive y afronta las incertidumbres de una determinada manera. Entonces, lo que no queremos es que si una familia decide, pues cuando vea cómo va la evolución, inscribir a sus niños o niñas más tarde en el programa de Eskola Kirola, que tenga dificultades para ello o que ya no le queden opciones. Esto en una situación, en un curso normal, no sería lógico, sería, mira, o sea, no nos generes más ruido ni más dificultades porque las entidades tienen que saber con qué niños cuentan, con qué niñas cuentan, qué aforos tienen, cómo organizar las actividades. Pero sí que entendemos que este año es un año peculiar, que hay que ofrecer facilidades a la gente y que cada uno gestiona lo que ocurre en sus casas y la manera de educar a sus niños y niñas de la mejor manera posible. Nosotros no somos quien para cerrar las puertas a nadie, con lo cual esas fechas para que niños y niñas se puedan inscribir a actividades deportivas será pues todo este primer cuatrimestre podrán realizarlo. Eta nik uste besterik ez daukadala esateko, bermatzea zuhurtziaz jokatuta egin doguzala hartu beharreko erabaki guztiak, espero izatea uste dugu eta zinez uste dugu gure aurrak behar dabela kirola egitea, kirola praktikatzea, ondo etorriko jakiela, uste dugu egoera honetan are hobeto ere etorriko jakiela, seguruenik heldu hori ere bai, baina aurrei seguru baietz. Badala modu bat, euren egunerokotasunari aurre egiteko, eta guk eskaintzen dautzaguna da esparru ahalik eta seguruena. Ahalik eta seguruena. Garantiekin, bermeekin, eta bakarrik eratzen jaku animatzea. Ez da bardina izango, ez dugu gezurrik esango, ez da bardina urtengo egoera eta beste urte batzutakoa, baina daukagun egoera hontan modurik eta ziurrenean, modurik eta zabalenean, ugarienean, eta nik uste ilusioz eta gogoz ekingo dautzagula. Eta ikasturte bukaerarantz abiatzen goazen neurrian, falta diren gainontzeko eskola kirolaren osagai guztiak ere integratzeko aukera daukagun. Ez dakit galderaren bat badokazu, si tenéis cualquier pregunta o más aclaraciones. Hoy además he venido bien pertrechada aquí con el responsable y experto
en deporte escolar, entre otras cosas, así que aprovechar, que seguro que entre los dos, sobre todo él, sabe responder. Y si no, pues dentro de nada lo miramos y os lo pasamos también. Así que venga, ánimo, zuen txanda da.